Ahora vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Me encanta la palabra del Señor. La última vez que estuve con ustedes, que estuve en una clase, estuvimos aquí un miércoles por la noche, les había dicho que habían dos cosas principales acerca de la palabra del Señor que nos enseña la palabra de Dios. Una de ellas es la palabra de Dios nos enseña quién es Dios, y la otra cosa que nos enseña la palabra del Señor es cómo trabaja Dios en la vida del ser humano. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver una palabra. Desde que el pastor Guido me había dicho de compartir con ustedes, comencé a preguntarle al Señor: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué palabra para Templo Calvario, para tu iglesia? Y el Señor puso esto tan claro en mi corazón y yo le dije: ay Señor, pero es una palabra tan conocida. Me dice: vea esa palabra. Y en obediencia al Señor quiero hablarles en el día de hoy en el libro de Daniel, capítulo 1. En el libro de Daniel, capítulo 1, les voy a invitar que busquen, abran sus Biblias ahí en el capítulo 1 de Daniel, porque vamos a estar simplemente haciendo referencia a esa lectura de la palabra del Señor. Pero antes de leer ese capítulo 1, voy a leer unos versículos en Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 5. Pero vayan a Daniel, que es la parte donde nos vamos a plantar en el día de hoy. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Ahora vamos a mirar en Daniel capítulo 1, hablando para que sepan la referencia acerca de este rey del cual se está hablando en el capítulo 1. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, y ven ahí los sobrenombres que le pusieron. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que él señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba
con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel y sus amigos, y así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Se pueden sentar. Aleluya. ¿Por qué escogí leer todo este capítulo? Algunos habrán dicho: ay, todo el capítulo ese van a leer. Déjeme decirle una cosa: yo no tengo nada que decir, pero la palabra del Señor tiene mucho que decir. Y no me gusta dar por asentado de que todo el mundo conoce la historia de Daniel, porque no es así. No todo el mundo conoce todas las historias bíblicas, ¿verdad?, de las cuales muchas veces nosotros predicamos. Entonces, por esa razón quise leer todo este capítulo 1. Y vemos aquí en la palabra del Señor, el imperio babilónico había reemplazado a Siria como la superpotencia del mundo. Y aquí lo que estaba sucediendo es que Babilonia había tomado como cautivos a miles y a muchos del pueblo judío de Dios, aún al rey que había sido llamado para gobernar en ese tiempo sobre Israel. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que vivimos en una nación que es considerada como una hiperpotencia. ¿Sabían ustedes eso? Que nosotros vivimos en una nación considerada como una hiperpotencia aquí en Norteamérica, porque hay muchas otras naciones que son una superpotencia. Pero les quiero leer algunas cosas que a mi parecer son como que extrañas en el mundo en el cual nos ha tocado a nosotros vivir, en este lugar donde nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y les voy a leer esto titulado: ¿no te parece a ti extraño? Y dice: ¿no te parece extraño en este mundo en el que nosotros vivimos cómo un billete de $10 parece tan grande cuando lo llevas a la iglesia y tan pequeño cuando lo llevas a las tiendas? ¿No te parece extraño cuán larga parece una hora cuando servimos a Dios, pero qué corta cuando vemos nuestro programa favorito en la televisión? ¿No te parece a ti extraño qué difícil nos vienen las palabras al orar y cuán fácil cuando platicamos con un amigo? ¿A ti no te parece extraño cuánto nos emocionamos cuando un juego de béisbol se extiende a entradas extras y cuánto nos quejamos cuando un servicio es más largo de lo usual? Lo cual a lo mejor sucederá hoy. No, mentira, no voy a hacer eso. No, pero ¿no te
parece extraño cómo las personas desean los asientos del frente en cualquier juego o concierto, pero cómo hasta se esfuerzan para buscar asientos en la parte de atrás de la iglesia? No aquí, allá en Butler, donde yo pastoreo, no aquí. ¿No te parece extraño algunas de estas cosas? Que necesitamos 2 o 3 semanas de aviso para responder a un evento de la iglesia, pero ajustamos nuestros compromisos sin previo aviso para otros eventos, aunque sea en el último momento. ¿No te parece extraño estas cosas? Lo difícil que es aprender una verdad simple del evangelio para compartirla con otros, pero qué fácil es para la misma persona entender y repetir un chisme. ¡Auch! Disculpe, estoy llevando a un punto. ¿No te parece extraño cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la palabra del Señor? ¿No te parece extraño que muchos sean tan cuidadosos para escoger lo que entra en su estómago, pero no se preocupan de lo que entra en su mente y en su corazón? Y por último, ¿no te parece extraño que todos quieran ir al cielo y pocos se preocupan de vivir las exigencias del evangelio necesarias para lograrlo? ¿No les parece? Dígale al del lado, ¿no te parece extraño? ¿No te parece como que extraño eso? ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¡Amén! ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están dispuestos? Ahora la próxima pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio como lo muestra la palabra de Dios? Amén. Déjenme decirlo, y muchos dirán, no, el precio ya lo pagó Cristo. Sí, tienes toda la razón. La salvación es gratis para nosotros, aunque le costó todo a nuestro Salvador. Todos nos gusta el día de la resurrección, ¿verdad que sí? Pero a nadie le gusta tener que pensar que antes de la resurrección hay una crucifixión. Nadie le gusta tener que pensar en eso. Pero dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero escucha, iglesia, estamos viviendo en una Babilonia donde los que son verdaderamente creyentes tendrán que ocupar su postura como lo hizo Daniel. Y ese es el título del mensaje en el día de hoy. Toma tu postura, toma tu postura, toma tu lugar. La postura es simplemente tu posición o tu actitud que tú adoptas con respecto a algún asunto. Y en estos tiempos de hoy necesitamos tomar nuestra postura en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo de tinieblas, de oscuridad, que va completamente contraria a lo establecido por la palabra del Señor. Aleluya. Cuenta la palabra de Dios que no solamente el rey Joacim fue llevado como cautivo, sino también miles de personas fueron llevados como cautivos. Judíos, pueblo de Dios, habían sido llevados como cautivos, entre ellos Daniel y sus amigos. Y me llama la atención de cómo el rey él pide que se le traiga a él de los siguientes hijos de Israel. O sea, los escogidos como tú y como yo. Dice, mira, tráeme acá a estos específicamente que te voy a describir. Tráeme, en el versículo 3, los del linaje real del príncipe. A esos quiero, tráemelos.
Tráeme a muchachos en quien no hubiese tacha alguna. A esos, tráemelos. Tráeme a los de buen parecer, que sean lindos. Tráeme a los enseñados en toda sabiduría. Mira, tráeme también a los sabios en ciencia y tráeme a los de buen entendimiento, idóneos para poder ellos estar en el palacio del rey. Si nosotros miramos todas estas características que había denotado el rey, de lo que él quería que le fuera traído a él a su palacio, nosotros nos daremos cuenta que esas son las características del pueblo de Dios. Esas son las cosas que demarcan a nosotros como pueblo de Dios. Dense en cuenta. Pidió a los del linaje real del príncipe. Dice primera de Pedro 2:9. Que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Él pidió, muchachos, que en quien no hubiese tacha alguna. Yo no sé de ti, pero yo sé que en mí no hay tacha alguna, no por causa mía, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y me limpió de todo pecado, de toda iniquidad, y ya en contra mía no hay acusación. Yo estoy limpia, en mí no hay tacha alguna. Dice, de buen parecer. Mire al de al lado y dígale, qué lindo, qué linda que eres. Hermano, el Señor no hace porquería. Todo lo que Dios hace, lo hace lindo, bello, precioso. Déjenme decirles, si hay una gente y un pueblo lindo, esos somos nosotros, el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Y todo lo que el Señor ha creado es lindo, es hermoso, es precioso. Me dio risa de ver de que hayan pedido, tráeme los que sean lindos. Usted y yo somos lindos. Para el Señor somos bellos. Dice, tráeme los enseñados de toda sabiduría. ¿Sabes lo que dice el Salmo 19:7 de ti y de mí? Que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dios nos ha hecho sabios. La palabra del Señor hace eso en nuestras vidas. Dice, sabios en ciencia. Primera de Corintios 12 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y dice, también de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Entonces el rey le dice a esos, tráemelo. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, dice el diablo, a esos los quiero yo contaminar, los quiero dañar, porque me están arruinando mi plan. Aleluya. Aquí es donde se daña el asunto. Porque este es el propósito del enemigo para dañar a los hijos de Dios. Le dice, añádemeles ahora a esto con todo, que tienen todas esas características. Escúchame, jefe de eunucos, le dice, añádemeles esta otra cosa. Enséñales las letras y la lengua de los caldeos. Dales ración cada día de la provisión de la comida del rey. Y dales del vino que él bebe, que yo bebo, dales. Y le dice al jefe de los eunucos, haz esto por 3 años. Por 3 años haz esto con ellos. Entonces tráemelos y preséntamelos. Tráemelos y preséntamelos. Estar en exilio de su propia tierra era algo terrible. Estaban ellos obligados a vivir en una tierra pagana, sin templo
porque su templo había sido destruido. Estaban queriendo ser obligados a tener que adorar otros dioses, a estar en un ambiente donde ellos no estaban acostumbrados a estar. Una cosa es estar en esa situación por desobediente, ¿verdad? Estar en un cautiverio por desobediente. Y hay veces que hay vidas que caen en un exilio o en un cautiverio por desobedientes a Dios, ¿verdad? Y aún hasta algo como la falta de perdón te puede llevar a un exilio. Caes prisionero en la trampa de Satanás. Pero estos jóvenes están en un exilio debido al juicio de Dios sobre la nación. Sobre la nación. Nosotros vivimos en un mundo caído donde dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, Dios con minúscula de D, porque sabemos quién es el Dios de dioses, Señor de señores, sabemos quién es el Rey de reyes y Señor de señores, y hay un pueblo que no se doblegará ante el Dios minúscula. Hay un Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero nos ha tocado vivir en ese lugar, en ese exilio, en ese cautiverio. Hay un pueblo entendido que al igual que estos jóvenes tratarán de ser arrastrados con la corriente de este mundo. Y viene el enemigo a hacerlo de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor que no ignoremos las artimañas del enemigo. Y viene el enemigo a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Número 1, como nos enseña la palabra del Señor. Dice el rey, enséñales las letras y la lengua de los caldeos, porque los tenemos aquí cautivos. Enséñales. Lo primero que quiere el diablo es que adoptemos la cultura y las costumbres del mundo, con la idea de que nos identifiquemos tal cual como uno de ellos. Y mientras que yo escribía este mensaje, se me cruzó algo en la mente, una idea porque qué difícil ha de ser, ¿verdad? Estar en un lugar donde no son tus costumbres, donde no es tu cultura, donde no es tu lengua, ¿verdad? Y sabemos y nos identificamos, ¿verdad? Con muchos hispanos que sufren el hecho de, ¿verdad? Vienen nuevos a este país, a esta nación. Y siempre bromeo a mi esposo con unas amistades. Cariño, te voy a usar como ejemplo. Pero cuando vino mi esposo a este país, alguien le sacó ese chiste. Yo no sé si esto era verídico o no, pero dicen por ahí que cuando él iba al Dunkin' Donuts, ¿verdad? Y quería, en vez de pedir una dona, pedía una donation, porque no sabía, ¿verdad? Qué difícil ha de ser, ¿verdad? Uno cuando la lengua no es tuya, ¿verdad? Que I want a donation. No sabes, ¿verdad? Qué difícil ha de ser. Entonces uno dice, ay, espérate, no. Mejor es que yo coja y aprenda la lengua que me están enseñando, porque me va a beneficiar a mí de alguna manera. Aleluya. Tenía que habérsele hecho bien difícil a ellos. De pronto ahora tiene que aprender y adoptar nuevas letras y lengua. Y cuando algo se nos hace difícil, ¿verdad? Qué fácil es buscar lo que es más fácil. ¿Verdad que sí? Comenzamos a comprometer aún nuestros principios y valores. ¿Por qué? Pues porque se me hace más fácil, no importa. Bueno, nunca está de más nosotros aprender una nueva letra, una nueva lengua, siempre y cuando en esa nueva letra y lengua puedas alabar y honrar a tu Dios. Aún no importa si es chino, reconchinchino, el lenguaje que sea, ¿verdad? Es bueno, qué bueno aprender. Muchos han llegado a esta nación, han aprendido la nueva letra, la nueva lengua, adoptado nuevas culturas y aún al punto de adoptar sus dioses. Pablo
hablándole a los Gálatas. Estaba mirando las diferentes cartas que Pablo, ¿verdad?, escribía a las diferentes iglesias. Pero en esta carta particular, Pablo le dice al pueblo en Gálatas 1:6, le dice, wow, me parece como que él dijo wow, porque él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy asombrado, estoy anonadado, yo no lo puedo ni creer. Ustedes que habían abrazado el evangelio, que servían al Señor con un fervor, y ahora de pronto me vengo a dar cuenta que ahora se han alejado, abrazando nuevas doctrinas, una falsa evangelio. Si él dice, siguiendo otro evangelio, no es que haya otro evangelio, pero abrazando, así dice y enseña la palabra del Señor. No nos olvidemos, no importa dónde Dios nos ha colocado, no importa el palacio donde Dios te haya llevado, no importa la posición a la cual Dios te eleve y te lleve y te permita llegar. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, nuestras raíces. No nos olvidemos de nuestra gente, de tener compasión por el extranjero. Dice y enseña la palabra del Señor que amemos al extranjero. Son muchas las cosas que dejamos infiltrar y nos volvemos insensitivos, porque yo ya sé la nueva lengua y la nueva cultura. Y a veces esa nueva lengua, esa nueva cultura hasta nos vuelve insensitivos. Necesitamos nosotros ser intencional. A propósito, tenemos que pelear en contra de esa corriente a la cual nos quiere arrastrar y nos quiere llevar el mundo. Alguien una vez dijo, qué fácil es empujar la gente, pero qué difícil es guiarla. No permitamos que esta nación nos haga insensibles a la necesidad de otros, ni tampoco que esta nueva lengua, esta nueva cultura nos llene de orgullo. El orgullo no es una característica para un cristiano llevar. Al orgulloso, dice la palabra del Señor, que Dios lo mira de lejos. Salmo 138:6. Simplemente porque ahora sepamos decir excuse me, I'm so sorry. No. El orgullo fuera de nuestras vidas, dice Proverbios 16:18, antes de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Que podamos nosotros rodearnos con personas sinceras, que hablen en nuestras vidas y nos confronten y nos puedan decir. Es más, usualmente nadie te va a decir. Qué bueno que pudiéramos buscar a alguien a la cual nosotros podamos coger y decir, mira, yo quiero que tú me seas sincero, que si tú ves algo en mí, ¿tú crees que yo soy una persona dada al orgullo? Pregúntele a alguien a quien tengas como accountability, a quien rendirle cuentas. ¿Verdad que sí? Casi nadie le gusta tener que rendir cuentas a nadie, porque no quieren que le estén corrigiendo, ni enseñando, ni si se salió el pie un poquito del lugar, volverlo a entrar. No, hermano, seamos lo suficientemente humildes. Por ahí hay un refrán que dice que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes menos tú, ¿verdad? Entonces pues mejor preguntar. Yo ya sé cuando mi esposo me da una mentita. Oh sí, gracias por darle. Cúbreme, ¿verdad que sí? Entonces el orgulloso hay que decir, mira, ven acá. Y entonces si alguien nos dice algo, que no seamos altivos en nuestro espíritu de repicar rápido. Simplemente llévalo por lo menos llévalo en oración. Por lo menos pregúntale al Señor con un corazón puro y sincero, ¿verdad que sí? Segundo, ¿qué hace el enemigo? Le dice el rey le dice, mira, no solamente enséñales la letra, la lengua,
haz esto también. Dales ración cada día de la provisión de la comida del rey. Dales de la ración de la comida del rey. Dáselo. Una ración es una porción. O sea, pero dales por medida. Por medida. Daniel y sus amigos, ellos parece que no tuvieron ningún problema con ellos de que se les enseñase una nueva lengua y una nueva letra. Ellos no tuvieron ningún problema con esa parte, pero ellos tuvieron problema con esta parte. Con esta parte de que el rey quería que ellos comiesen de la comida y participasen de la comida de él. Ahí tuvieron un problema. Ahí se paró firme Daniel y dijo: no, aprenderé la letra, la lengua, pero esta parte aquí se cruzó la línea. Y nosotros como creyentes tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas de saber, de decir: hasta aquí se cruzó la línea, de aquí no te pasa. Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Los amo, los adoro, los aporro, pero hasta aquí llegó esta línea. Escucha, iglesia, con esta segunda parte él sí tenía un problema. Él pidió, fíjense, con todo respeto, él pidió que no se le obligase a contaminarse. Y Dios lo coronó con gracia y con favor. ¿Sabes? En otras ocasiones vemos, si leen la historia de Daniel, él prefirió que lo tiraran al foso de los leones. Él prefirió que lo tiraran al horno ardiente. Él no estaba dispuesto a doblegarse por nada sus valores morales, lo que él conocía de Dios y de honrar a su Dios. No estaba dispuesto. Ahí tiró la raya. No me voy a contaminar. Y le dice, cuando él pidió eso de que no le obligasen a contaminarse, lo primero que me vino a la mente fue: ¿por qué los demás no? ¿Por qué los demás, que eran también judíos, muchachos del mismo linaje? ¿Por qué ellos no? Si lo hizo Daniel y sus 3 amigos. Eran muchachos también sin tacha, eran muchachos entendidos, eran muchachos sabios, de la misma manera que Daniel. Y mi respuesta en mi espíritu fue esta: se olvidaron quiénes eran. Se olvidaron de dónde habían salido. Estaban aprendiendo nueva letra, nueva lengua. Les pareció bien la comida del rey. Sin darnos cuenta, la corriente del mundo nos arrastra. Y muchas veces no nos damos ni de cuenta. Ni de cuenta. Y al poco tiempo nos estamos entonces contaminando con la comida del rey. Por eso es tan importante mantenernos permitiendo no solamente qué es lo que Dios me va a hablar a mí a través del pastor, a través de la clase bíblica. No, mi hermano, a diario, qué es lo que Dios quiere hablarme a mí personalmente. Todos los días debemos de estar oyendo de la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida. Todos los días hay una porción fresca, diaria, para todos nosotros, todos los días. Y yo me pregunto, ¿cuántos dejarán perder su porción por no ir a la palabra de Dios, que tiene una porción diaria para cada uno de nosotros? Que es la que nos va a ayudar a discernir, a entender, aún a ver al enemigo aun cuando viene de lejos. No, yo sé que esto es una... No. Pero necesitamos nosotros disponernos, aleluya, poco a poco, ración por ración. Es como cuando habla en Efesios 4,
de que crezcamos. Es como si fuera un antídoto que el Señor nos está dando en esa palabra. En Efesios 4 que dice que nosotros nos mantengamos creciendo. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. La emplean con astucia, usando porción a porción, ración a ración. Usan con astucia las artimañas del error. Eso me suena a mí como esa ración, poco a poco. Son tantos los ejemplos que le pudiera dar que nos podríamos quedar aquí una hora más, pero no les voy a hacer eso. El enemigo sigue usando de la astucia. Usa personas vestidas como ovejas, usa situaciones que lucen inocentes, usa conversaciones que parecieran honestas, usa películas con palabras obscenas o escenas obscenas y decimos, bueno, pero eso es lo que hay. Y nos seguimos contaminando poco a poco sin darnos cuenta. Y el pueblo de Dios contaminándose con la porción del rey. Pero dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón. Había algo en Daniel y en sus amigos que era diferente. No perdieron su identidad en medio del exilio. No perdieron su identidad en medio de eso tan devastador que les había sucedido a ellos. Hay un pueblo que se ha dejado contaminar y hay otra parte del pueblo que anda siendo asediada para que se doblegue y para que se contamine. Nuestra fe en Dios, nuestros valores morales, nuestro carácter en estos tiempos será más probado que nunca en medio de estos tiempos. Por último, y con esto termino, ellos rehusaron el vino del rey. El vino del rey representa el gozo falso que te ofrece el mundo. ¿Sabías tú que hay un gozo falso que te ofrece el mundo? Es temporal. En el momento, wow, pareciera, pero va a pasar. Y viene luego al final a morder, a destruir. Trae un placer momentáneo que te extirpa de los tesoros de Dios en tu vida. Iglesia, hoy más que nunca es tiempo de tomar la postura que nos enseña la palabra de Dios. No te doblegues en la Babilonia que nos ha tocado vivir. No te doblegues en medio de estos tiempos que nos ha tocado tan duros, tan difíciles. El enemigo hace cualquier cosa por tal de hallar que neguemos nuestra fe, que dudemos de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para los que no se doblegan, hay una promesa de parte de Dios. De la misma manera en la que la hubo en la vida de Daniel y de sus amigos. La promesa es que Dios te dará su gracia y su favor. Él no nos dejará. Él no nos va a desamparar. Le voy a pedir a los músicos que por favor pasen por aquí.